En el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, del versículo 18 al 25, ahí está la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Se narra ahí lo que 600 años atrás, por boca del profeta Isaías, en el siglo I de nuestra era, se estaba cumpliendo esta profecía. Y el escritor, el evangelista Mateo, escribe a través del Espíritu Santo cómo fue la concepción del Señor Jesucristo. Y entre este anunciamiento, tanto a María como a José, su esposo, se le fue dicho que le habrían de poner como nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él es el que salvaría a su pueblo. Esta noticia de este evangelio es muy importante porque al crecer el Señor Jesucristo, en el crecimiento del Señor Jesucristo, pues todos sabemos su nacimiento en el capítulo 2 de Lucas y Mateo, capítulo 2, se narran pormenores también de ese nacimiento. Todos o la mayoría sabemos que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, en el lugar del nacimiento de uno de sus antepasados, el rey David. Él era de Belén de Judea. Y la profecía ahí, con el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, ahí dice que es en Belén que habría de nacer. Entonces el nombre, el Señor Jesucristo, antes que naciera, se le dio muchos nombres, pero la orden del ángel es que a María, su madre, y a José, su padre, les había dicho que, bueno, José, pues ya sabemos que José no era el papá de él, sino que se le anunció a él que María había concebido del Espíritu Santo y que no tuviera temor de casarse con María y aceptar que el ser que había engendrado era del Altísimo. Y la Biblia dice que él, cuando fue enterado de esto, él la tomó como su esposa. Y pues ya aclaramos la vez pasada que después de que naciera el Señor Jesucristo, después de su nacimiento, él conoció a su mujer, a María, como esposa, y tuvieron hijos y también tuvieron hijas. Eso lo dice la palabra. Pero ese nombre, Salvador, tomando en cuenta de los procesos de la niñez del Señor Jesucristo, a él siempre lo llevaron a Jerusalén durante las fiestas, especialmente la fiesta de la Pascua. Y ahí en Belén de Judea, pues ahí llegaron los pastores en esa noche a visitar, porque también a un grupo de pastores se le apareció el ángel para decirles que había nacido el Rey de Reyes, el Mesías. Y bueno, luego tuvo su adolescencia y sabemos ahí por el capítulo 2 de Lucas de que a los 12 años él estuvo
platicando con los sacerdotes y fue el tiempo que fue tan pues entretenido, o sea, porque él estaba ahí, tanto así que ellos al regresar a Nazaret, sus padres pensaron que iba con la contingencia, la gente que había venido de Nazaret. Y cuando se dieron cuenta, pues él no estaba con ellos y tuvieron que regresar. Y a los 3 días lo encontraron ahí en el templo de Jerusalén, hablando con los sacerdotes. Mencionamos esto porque la niñez del Señor, la Biblia no se menciona más que eso, que después que nació, a la semana lo estaban circuncidando, lo llevaron a Jerusalén. Ese evento, pues como estaba relativamente cerca de Jerusalén, pues lo llevaron a Jerusalén y allí estuvo tal Simeón, una mujer llamada Ana, quienes esperaban al Señor y vieron al niño. Pues esa parte de la niñez en la actualidad, en lo que nosotros vivimos, pues hay una situación de que se adora, le dan el nombre de niño Dios, adoran al niño Dios, refiriéndose a Jesucristo bebé. Y hay una serie de festividades que se hacen y pues tal vez no sería tan exagerado si no llegaran a la adoración. Adorar a una imagen, una muestra de un niño pues pequeño y le denominan el niño Dios y lo adoran. Yo creo que la voluntad de Dios no es esa de que se adore al niño, porque el Señor Jesucristo no se quedó niño. Si se hubiera quedado niño, bueno, pues hasta la fecha sería un niño. Pero el Señor Jesucristo tuvo el proceso normal de la niñez, la adolescencia, su juventud, y a los 30 años él inicia su ministerio como maestro, en donde ya el profeta Juan el Bautista lo bautiza y lo declara como el Cordero de Dios. Así que pues todas aquellas personas, además la palabra de Dios no registra nada de que se tenga que adorar al niño Dios, una estatuita de Jesucristo niño, ¿no? Porque el Señor Jesucristo evolucionó y pues llegó a ser el maestro del reino de los cielos, a declarar a la gente que él había sido enviado a lo que había venido, como decía su nombre, a salvar a la gente. Ese era el nombre, quiere decir Salvador. Entonces la gente hace muy mal. Claro que pues traen esa enseñanza desde siempre, desde hace mucho tiempo, para adorar al niño Dios, especialmente en estos tiempos de este mes de diciembre. Lo hace la iglesia mayoritaria, pues, ¿qué podemos decir? Que lean un poco más las Sagradas Escrituras, más que lean su Biblia editada por la Iglesia Católica, y no van a encontrar nada de eso. Quizás lo vayan a ver al pie de algunas cosas ahí, de cuando
se instituyó eso de que deben de adorar al niño Dios. Seguramente que tiene su tiempo que lo hicieron, pero pues si ellos de verdad adoran a Dios, deben de adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Señor Jesucristo lo crucificaron. Esa es otra cosa también, que adoran la crucifixión del Señor Jesucristo. También hacen una imagen de eso y adoran a algo físico. Y la Biblia tampoco habla de que se tenga que adorar al Señor Jesucristo ahí crucificado en la cruz. El Señor Jesucristo, después de haber sido muerto a los 3 días, así dice la palabra del Señor, resucitó. El Señor Jesucristo no quedó ahí en la tumba. Y después de aparecerse con sus discípulos, sus apóstoles, 40 días, a los 40 días el Señor fue ascendido al cielo. Y la palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y la palabra del Señor, sus apóstoles enseñaron que Él está en el cielo y que es nuestro sacerdote, que Él sabe que nosotros sufrimos con el pecado y nos entiende perfectamente, porque es nuestro sacerdote también. Y es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ya no es el sacerdote que tenía que sacrificar becerros, ovejas, machos cabríos. Él está en el cielo como Cordero de Dios. Él es el que ocupó el lugar de las personas. Todos nosotros los seres humanos no tendríamos la capacidad para morir por nosotros mismos para irnos al cielo. Porque el pecado contamina a la gente. Y Jesucristo es el único que hizo ese trabajo espiritual excelente de perdonar nuestros pecados. Él lo dijo cuando Él estuvo predicando. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para todos aquellos hombres y mujeres que quieren tener una vida diferente, el Señor vino a eso. Por eso se llama Jesús. Y sus apóstoles le agregaron el Cristo, Jesucristo, que quiere decir Jesús el enviado. Jesús el Mesías. Eso es lo que quiere decir. Cristo, Mesías. En el griego está ahí Cristo y en el hebreo está Mesías. Eso es Cristo. Y Él enseñó que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo no enseñó que debemos de adorar a Dios a través de una imagen. Él tenía la enseñanza de la ley de los 10 mandamientos y Él sabía que no podía inclinarse más que solamente a su Padre. Y esa enseñanza la transmitió a sus apóstoles. Entonces, ¿cómo es posible que grupos de cristianos, por miles, podemos decir hasta por millones, quieren adorar una imagen, aun cuando sea de Jesucristo, aun cuando sea del niño Dios? No, eso es idolatría.
cuando una persona se planta ante una imagen y lo reverencia y la adora y cree que le está escuchando, ¿no? Esa imagen de Jesucristo no te escucha. Esa imagen de Dios no te escucha. El que nos puede escuchar está en los cielos. Con carne, el Señor Jesucristo se fue con todo y su cuerpo, porque Él es el primero de la resurrección que Él prometió. Y además eso enseñó el Señor Jesucristo, que Él venía precisamente para decirle a la gente que Él era el Hijo de Dios y que era la única forma para ser salvos. Todos aquellos que tienen su Biblia, ya sea católica o evangélica, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, ahí vamos a leer lo mismo, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que anunció eso está vivo, no está muerto. Y está en el cielo, esperando la orden de su Padre, de Dios eterno, que Él va a venir, Él regresa. Y no tarda y lo hace. Se están cumpliendo las profecías de cómo se están acomodando las cosas, porque Él anunció de que volvería. Pero antes de esas cosas van a suceder como el arrebatamiento, donde Él viene por su iglesia, porque Él murió por su iglesia. Y después solamente viene a eso, ya después vendrá a hacer los justos juicios de Dios, juntamente con su pueblo Israel. Entonces, para ir allá, Él está en los cielos. Él invitó a la gente y Él dijo que Él es el único que puede llevarnos al cielo. Así lo dijo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no podemos ir directamente a Dios, porque Dios ha dispuesto que así sea, que todo lo que tiene relación con la salvación es a través de su Hijo Jesucristo. Si uno no pasa por ahí, sería como brincarse las cercas. Y pues lo pueden hacer el que quiera hacerlo. Como los demás que piensan que por hacer esto, por hacer lo otro, por hacer aquello, por ser muy buenos, por repartir su dinero y ser muy amables. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes decir que amas profundamente a Dios, pero si Jesucristo tú no lo has reconocido como tu Salvador, pues el Padre nomás te oye. Y tal vez hasta te da tu palmadita y te dirá, es por ahí el asunto, no es por acá directamente. Es a través, la Biblia dice, a través de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor se lo había dicho a la gente de su tiempo. Muchos se burlaron de Él, es más, su propio pueblo. Y ya después de que Él se va, su propio pueblo sigue ahí que no lo reconoce. Aunque no fueron todos, sino que hubieron gente como los apóstoles y otros discípulos de Él que eran israelitas.
pero especialmente los líderes, el clero religioso de los judíos, fueron muy pocos los que creyeron en él. La mayoría no aceptó al Señor Jesucristo, pero los otros sí. Y después de un tiempo, los mismos apóstoles tuvieron que salir y se fueron a los gentiles, gracias a Dios por eso. Se fueron con los griegos, se fueron con los romanos, se fueron a otras partes y ahí se constituyó la iglesia. Y a ese grupo de personas limpiadas con la sangre de Jesucristo, un día de estos, cuando menos nos lo esperemos, el Señor Jesucristo viene a resucitar a los creyentes en Cristo Jesús para llevárselo al cielo. Y todavía el mundo seguirá estando habitado, pero se cumplirá todavía cosas tremendas, muy tremendas, dolorosas para la humanidad, para aquellos que dejaron las cosas para lo último. Van a haber muchos creyentes, mucha gente que va a los templos y que no se van a ir en esa. ¿Por qué? Porque también dentro del pueblo de Dios llegan a los templos gente que piensan que porque su papá es diácono, porque su mamá tiene un cargo en la iglesia, piensan que ellos también van a ir. También los hijos de pastores, los hijos de diáconos, si no reciben a Jesucristo en su corazón, si ellos de verdad quieren ir al cielo, tienen que hacer lo mismo que hizo su papá, que hizo su mamá, rendirse a los pies de Jesucristo. Es la única solución, porque Jesús quiere decir Salvador, y Él fue enviado. Se lo dijo a su mamá en la carne, y se lo dijo a José, quien había de pasar como su papá para la gente, porque el Padre del Señor Jesucristo es Dios. Y María, como se conoce, como la Virgen María, que explicamos la vez pasada, que ella dejó de ser virgen, solamente fue en la concepción del Hijo de Dios, porque Dios escogió a una virgen para que ahí se posara al Señor Jesucristo, para que naciera de una virgen que no había tenido nada que ver con ninguna cuestión sexual, pero ya después lo tuvo con su marido. Ese es Jesús, que le fue enseñado a ellos que ese es el nombre que le habrían de poner por el significado, por el trabajo que él habría de desempeñar cuando fuera el tiempo, y fue el tiempo como a los 30 años. Y por eso casi no se habla de la vida del Señor Jesucristo. Algunos dicen que en algunos libros se habla, pero pues lo que hay en la Biblia, el canon de la palabra, no se habla de nada de que si él sanó a los pájaros, que lo pudo haber hecho, pero no se dice nada de eso. Entonces la palabra de Dios solamente habla de él cuando nació, de él cuando fue visitado por los Reyes Magos, de él cuando fueron la gente, los cuidadores de ovejas,
los pastores de ovejas que también le anunciaron, solamente habla, y hasta los 12 años que registra, y ya hasta los 30 años otra vez es donde se empieza a hablar del Maestro de Israel, del Señor Jesucristo, y él lo empezó a enseñar. Después de la muerte de Juan el Bautista, él empezó a predicar el reino de los cielos con poder. Tuvo muchos enemigos de su propio pueblo, pero gracias a Dios que también muchas personas creyeron en él y vieron su muerte, pero también vieron su resurrección. Y también vieron cómo se estaba yendo al cielo. Muchas personas lo vieron. Y esos son los testigos. Y por eso decimos que el Señor Jesucristo está vivo. Y Él también está presente en nuestras oraciones, en lo que nosotros padecemos, en las cosas que nos suceden a los creyentes en Él. Él está pendiente. Cuando un cristiano, una cristiana sufre, ya sea por enfermedades, ya sea por persecución, ya sea por cualquier cosa, Él también oye las oraciones de su pueblo. Aunque todas nuestras oraciones se las decimos al Padre, ayudados con el poder del Espíritu Santo, también Él está presente ahí, pero está en el cielo. Su Espíritu Santo que Él envió después de su muerte, que Él es el verdadero vicario, el Espíritu Santo es el verdadero vicario del Señor Jesucristo. El vicario del Señor Jesucristo no es un hombre. El que está en lugar, ¿qué es lo que quiere decir vicario? En lugar de Cristo. Cuando Él se fue, dijo, no les voy a dejar huérfanos, sino que os enviaré a otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo. Él es espíritu. Así que Él no nos ha dejado solos. No ha dejado solo a ningún cristiano, ni a ninguno de sus discípulos. No los ha dejado solos. Porque la presencia del Espíritu Santo no está por fuera, está dentro en el corazón. Él vive en el corazón de cada persona y Él es el que nos hace que Jesucristo continúe viviendo su vida en nosotros. Así diría el apóstol Juan. De modo que si alguien dice que anda en Cristo, pues viva como Él vivió. Que no ande diciendo mentiras, jactándose de eso, porque el Señor Jesucristo nunca dijo mentira. Y el Señor Jesucristo nunca se jactó. Y si anda pecando, el Señor Jesucristo nunca pecó. Por eso es el Cordero de Dios. Por eso es el Salvador. Por eso Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque ningún ser humano puede hacer eso que Él hizo. Además no tendría ninguna situación, porque el único que limpia es Él. Nosotros no podemos limpiarnos nuestros pecados, ni con nuestras buenas obras no se limpian nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, es el que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así que, si tú nos estás escuchando, y también a los hermanos, que no nos olvidemos que nosotros somos hijos de Dios y que lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad, como le dijo
a aquella mujer de Samaria. Que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que la única solución para que tú adores verdaderamente a Dios es que aceptes a Jesucristo en tu corazón, que te arrepientas de toda tu maldad y confieses y le digas: Señor, gracias por haber venido a este mundo, que tomaste forma en el vientre de una mujer, en el vientre de María, y que ahora yo estoy deseando de que tú me perdones, que tú me limpies de todo pecado y que Dios esté conmigo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.